Bueno, un saludo muy especial. Estamos nuevamente en un capítulo más de este espacio. Vamos a continuar en la tarde de hoy, 24 de octubre, dando a conocer estos temas que han sido preparados para cada uno de ustedes con mucho cariño desde esta alianza estratégica construida entre Positivo y Presta Salud con el fin de dar a conocer este nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, porque nuestra misión es construir entornos laborales sanos, seguros y saludables que promuevan ese bienestar total en los lugares de trabajo. Bueno, tal vez llegar a esa totalidad es complejo porque mantener una estabilidad permanente, ¿cierto? Siempre estamos moviéndonos en circunstancias que nos generan, yo digo que la vida es como una montañita rusa, aunque hay momentos de estabilidad, de susto, de tensión, de alegrías, pero la idea es cómo vamos afrontando cada situación que se nos va presentando en el día a día. Nuestro lema siempre será tu salud y tú son nuestra prioridad para seguir más motivados a construir estos espacios. Yo creo que la apuesta o el propósito con el que yo me conecto cada día es poder promover eso, que a través de estos espacios se construyan personas que puedan transformarse, tomar conciencia de sus comportamientos saludables y no saludables y del impacto que se tiene sobre sí mismo y sobre los otros para reconstruirse y renovarse cada día en función de un mayor bienestar. Entonces, bueno, esta es la ruta del conocimiento que hemos tenido esta semana o los temas que se han abordado. Puntualmente iniciamos el día lunes hablando sobre temas financieros, no como tal el cálculo y los datos económicos como estadísticos que deberíamos de tener, sino como ese impacto o eso que nos moviliza a, que me mueve a mí a realizar em, compras impulsivas, a desear tener más tarjetas de crédito, todas esas situaciones que hacen parte pues propiamente dichas de esas situaciones donde yo canalizo mis emociones, tal vez así. Hay muchas personas que utilizan esas estrategias. El comprar compulsivamente les lleva a sentir que la tensión puede disminuir, que puede bajar si están generando esas sobrecargas de dopamina. Estrés, ansiedad y depresión asociados a la inestabilidad financiera, cuando llegan esos baches económicos donde no se sabe qué sigue, cómo actuar, qué actividades realizar y demás para disminuirla. La relación entre la autoestima y el estatus socioeconómico. Posteriormente, el martes estuvimos hablando sobre migrantes, duelo, procesos de adaptación, cómo a las empresas, pues internamente tenemos un conflicto armado en Colombia que ha generado pues el desplazamiento de muchas personas desde el campo, desde lo rural o desde el campo hasta la ciudad y pues cómo es importante empezarnos a organizar para adaptarnos. Em, También a nivel de todo esto lo veríamos como riesgos psicosociales. Esos riesgos tendrían un efecto, un impacto. Entonces, ¿cómo sería ese impacto a nivel tanto individual, que es donde podemos empezar o acercarnos a hablar de estas situaciones de estrés, ansiedad, depresión, o a nivel organizacional, esos bajos rendimientos, no alcance de objetivos? Por otro lado, hablábamos de las buenas prácticas que se podrían implementar, esas acciones que podrían ser parte del proceso para intervenir un poco esas situaciones que van ocurriendo pues como a lo largo de las dinámicas laborales, debido a situaciones de inseguridad laboral, acoso, estrés. Por otro lado, encontrábamos aspectos ligados con estresores. Hoy ya hablamos de ese tema
Ahora el tema que nos va a convocar es entendiendo los recursos laborales como una estrategia para promover el bienestar laboral. Vamos a hablar un poco sobre estos casos que han sido relevantes o qué se puede hacer para generar o llevar a cabo este bienestar laboral. Y bueno, cerraremos la jornada hablando sobre análisis de factores determinantes en el desempeño laboral y su relación psicosocial con la salud. Mañana nos encontraremos nuevamente hablando de telepresencialidad, pilares para la atracción de talentos que aporten el cumplimiento de objetivos organizacionales, cómo si yo soy una empresa que promueve todos esos aspectos positivos o ese bienestar, esa integralidad de la persona, pues probablemente puede atraer talentos y personas que se van a sentir muy satisfechas de pertenecer a esta organización. Y bueno, finalmente, hablar también de desempeño, de evaluación de desempeño como una herramienta bidireccional que aporta a la construcción y el desarrollo organizacional. Pues bueno, antes de iniciar con este tema, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando una maestría clínica, apasionada por este mundo del cerebro, realizando nuevos estudios que permitan comprenderlo y de este mismo modo, pues darles a conocer a ustedes información valiosa. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es entendiendo los recursos laborales como una estrategia para promover el bienestar laboral. Sensibilizar, el objetivo que nos orientará o el que siempre nos orienta, esos verbos de sensibilizar, psicoeducar, promover espacios de diálogos de saberes, se hace pues como la guía en cada uno de estos espacios. Sensibilizar frente a la importancia de generar una alianza entre empleador y colaborador, pretendiendo que en la organización se promuevan recursos que aporten al bienestar de colaboradores y por ende la organización. Siempre empiezo estos espacios dándoles a conocer los acuerdos de grupo. Me parece muy importante en cualquier escenario establecer acuerdos. Yo creo que en la familia, con nuestra pareja, siempre debemos estar generando estos acuerdos que se orienten a establecer ese vínculo con el otro, a poner como ese límite ante alguna situación. Se hace muy necesario para que hayan vínculos sanos. En este espacio, la idea es que todos podamos participar, construir saberes, aportar al conocimiento, y esto lo logramos de qué manera, cuando logramos generar espacios seguros, sanos, de asertividad, de tacto humano, de reconocimiento del otro como un ser social que puede pertenecer a un grupo. Entonces, por eso la invitación es a que entre todos construyamos, pero que esa construcción sea basada en la comunicación efectiva y afectiva. Entonces, bueno, siendo consecuentes con esto, quiero invitarlos a que hagamos una breve meditación guiada, que nos conectemos con nuestro cuerpo, que lo escuchemos, que nos regalemos 2 minuticos para pensar y conectar de manera consciente y presente en este momento. A prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración.
No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, volvemos a este momento presente, a conectar con nuestro cuerpo, que nos comunica ese cuerpo, cómo estamos. Vamos a mover un poco el cuello, los hombros, vamos a hacer un movimiento articular, manitos. Todo ese movimiento nos ayuda como a conectar con el momento presente y a disminuir un poco la tensión que se puede generar a veces de las actividades de la semana, de la cotidianidad del día, de, bueno, situaciones diferentes que pueden ir apareciendo. Entonces, bueno, ya entrando en materia, en el tema que nos convoca, quiero que iniciemos con esta frase de Maritza Salanova. El ambiente de trabajo, cuando es saludable, también puede ser una fuente de bienestar psicosocial para los trabajadores. Entonces, se ha hablado, recuerdo que hace un tiempo leía un artículo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que refería a que el trabajo puede dignificar como también puede enfermar, y yo creo que básicamente esto es lo que nos dice esa frase. Cuando contamos con entornos de trabajo saludables, adecuados, que promueven bienestar, pues seguramente va a ser un ambiente que dignifique, del cual el trabajador se siente orgulloso. Pero si pasa lo contrario, pues tendremos trabajadores enfermos con condiciones complejas de salud y de comportamiento, probablemente para afrontar el día a día. Entonces, ¿qué entendemos por ambiente de trabajo saludable? ¿Cómo lo definirían ustedes? Mm, ¿Qué características creen que tendría ese ambiente de trabajo saludable? Yo les cuento que la teoría nos dice que esos ambientes de trabajo saludables son aquellos que están basados o se preocupan por el bienestar psicológico de los trabajadores, que a través de sus comportamientos y las actividades, pues se promueven entornos de trabajo positivos, basados en el respeto, en la comunicación, en mantener esa salubridad. Por otro lado está esa creación de organizaciones eh, positivas y saludables, pero que cuando hablamos, o sea, cuando las creamos, cómo las gestionamos, pues a través de estos vínculos, ¿cierto? Si bien la teoría nos lo clasifica en estos dos aspectos, pues tenemos que sectorizarlo y clarificarlo de esta manera. Nos cuentan que existen unos recursos laborales que son útiles para las organizaciones y estos se clasifican de tres maneras. Las tareas, ¿cuáles son esas maneras esas tareas que llevo a cabo? ¿De qué manera se llevan a cabo? ¿Cómo se realizan? El tiempo que tienen, si cuento con los recursos físicos, de talento humano para yo poder ejecutar esa tarea, para poderla llevar a cabalidad.
Y si cuento con ellos, ¿en qué estado están esos recursos? O hablemos de esos materiales, como para no confundirnos un poco con el término recursos. También hablamos de los recursos como tal organizacionales. ¿Cuáles son esas acciones que se promueven dentro del espacio? Ambiente, temperatura, el espacio mismo de la organización y recursos sociales. Entonces, Salanova nos dice que estos recursos se refieren a aquellos aspectos del ambiente del trabajo físico, estructural y social que son funcionales en la consecución de metas y objetivos, que, se, eh, que poseen el poder de reducir las demandas o exigencias laborales, que tienen asociados costos fisiológicos y o psicosociales, y finalmente que estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional. Entonces, miren cómo todo esto nos va a enmarcar, si bien son tres componentes que enmarcan algo muy grande y cómo de todo, desde la estructura, el ambiente físico, qué tan cálido sea ese espacio o no, los ruidos que se generen en ese espacio, las personas que se encuentran en ese espacio, cómo se hace el relacionamiento, cómo es esa comunicación entre jefes, superiores y demás. Entonces ellos nos plantean, hay varios autores, los cuales nos cita aquí Maritza Salanova, ahorita se los agrego para que los tengamos aquí presentes, que por cierto, no se ubicaron, pero esos autores nos hablan precisamente de que contamos con 12 componentes. 12 componentes que están ligados a ser facilitadores que pueden promover acciones de cuidado en la salud de los trabajadores o que pueden incrementar. Entonces, tenemos a estos autores, Ward en 1990-1996 identifica 9 características, luego en el año 2007 la amplía a 12, hablándonos de pues, estos diferentes componentes. Entonces, encontramos dentro de esos componentes que tenemos la oportunidad para el control personal o la autonomía en el trabajo. Entonces, 6 componentes que su presencia va a conllevar a que hayan problemas en la salud ocupacional. Entonces, primero encontramos la oportunidad para el control personal o la autonomía en el trabajo. Pues, si no contamos con esa oportunidad de yo manejar mis actividades, de gestionarlas a través de los conocimientos que sé, pues va a haber incluso un desaprovechamiento de esas habilidades. Venga, yo a esta persona la contraté por un fin específico, pero le estoy exigiendo otras cosas, no le estoy permitiendo participar activamente de los espacios sociales que se generan para que ella observe, para que aprenda, para que refiera otros conocimientos. Pues aquí empezamos a ver una afectación de las oportunidades, del desarrollo de habilidades, metas generadas externamente o la existencia de información de sobre el trabajo. Muchas veces no hay conocimiento de ese proyecto de vida de la persona, de cómo se siente con la actividad que realiza y cómo esto lo podría yo conectar con una retroalimentación, como, oye, mira, estás cumpliendo esos logros que proyectaste, o qué bueno que estás realizando esta actividad que va a aportar a tu crecimiento o va a aportar al crecimiento de la empresa, pero muchas veces pues esto no ocurre. La variedad de las tareas se realizan si no hay como, puede pasar lo contrario, o caerse en las rutinas y siempre se realizan las mismas, o es tan variado que la persona no logra adaptarse a las mismas y no las termina ejecutando bien, ¿cierto? O sea, constantemente estoy cambiando de tareas que me implica incluso la necesidad de aprender nuevas habilidades, pero las cuales pues se pueden quedar como hay. La claridad ambiental, es decir, las tareas y del rol. Entonces, hace poco lo decíamos, la importancia de que haya claridad en la comunicación, de que se le dé a conocer al trabajador específicamente cómo debe ejecutar o llevar a cabo un X actividad. La oportunidad que ofrece el trabajo para el contacto social. Por otro lado, encontramos otras acciones y ahí completaríamos como ese compendio de 12, que es solo afectarían al trabajador en caso de que existiera un defecto de las mismas. Un salario percibido como injusto, la seguridad física en el trabajo,
Entonces, si encontramos espacios o entornos de trabajo que no cuentan con aspectos ergonómicos suficientes, em, no sé, que la empresa esté ubicada en un sector complejo o el trabajador viva en un sector vulnerable y el desplazamiento hasta su casa, por X razón, por la vía donde tiene que pasar, pues se perciba como un riesgo para su integridad física, que el trabajo sea valorado socialmente. Pues, si esto no está, pues probablemente me implique, si no hay ese reconocimiento de la labor socialmente, pues también va a generar afectación. El apoyo del supervisor, que de verdad yo cuente con jefes interesados en promover esa comunicación, esa interacción permanente entre colaborador y director o líder de servicio, perspectiva de carrera, hacia dónde le quiero apuntar yo. ¿Yo qué quiero lograr con esto? No sé, pensemos en operarios. Una empresa de confección, donde si bien yo ingreso como confeccionista de prendas y demás, pues no quiere decir que yo me quiera quedar acá, no. Este proceso lo veo como un espacio de formación para aprender y desarrollar una habilidad que me sostenga en el tiempo mientras yo estudio para desarrollar otras habilidades. Entonces ahí empezamos a ver cómo la persona se empieza a capacitar y desde este plan carrera, pues también empieza a pedir, em, o no, a pedir, no. Hablemoslo de esta manera más bien, a solicitar o sus mismos jefes van reconociendo la oportunidad de que la persona vaya logrando ir escalando en la empresa. Mi percepción de equidad, donde de verdad vemos un trato igualitario para hombres y para mujeres, personas con condiciones específicas, pues hacen parte de los planes de ajustes razonables. Adicionalmente, encontramos, o nos describen estos autores, los recursos de la tarea. Entonces vamos a hablar de recursos de la tarea, de recursos sociales y de recursos organizacionales, como lo hablábamos ahorita en el primer momento. Entonces hablamos de un puesto saludable cuando cuenta con algunas de estas 5 características que podemos percibir. Claridad en la información. Sí, a mí me están dando a conocer la información de manera clara. Yo soy consciente de las actividades que tengo que realizar, la ruta que tengo que implementar, aquellas actividades. Aparte de eso, la información me la envían con tiempo. No se espera pues un largo plazo cuando ya llegue el momento de em, dar a conocer la información con 2 días de anticipación. No. Entonces hablamos de esa claridad en conducta, retroalimentación, información sobre el futuro o inseguridad en el trabajo. Ayer teníamos un espacio precisamente sobre inseguridad laboral. Entonces, esa inseguridad laboral fundamentada en el tema de no sé si voy a continuar laborando o hay riesgos en el entorno, estoy siendo víctima de acoso laboral o de alguna otra situación específica en mi trabajo. Mm, ¿Qué otras podríamos poner ahí? ¿Qué otras consideran ustedes que hacen parte de que no haya claridad de información? Acá lo ponemos como en positivo, pero la idea es si lo trasladamos hacia el otro lado, ¿cuál sería ese punto de vista o esa acción que se consideraría necesario modificar? Por otro lado, encontramos también la autonomía en el control de tiempos y control de métodos. Entonces, cuando hablamos de autonomía en control de tiempos, es si yo soy autónoma en organizar y gestionar mi tiempo, por lo regular eso no pasa, ¿cierto? Porque cuando nos delegan una tarea, nos dan unos plazos delimitados para realizarla, pero digamos que si me avisaron con anticipación de 8 o 15 días, pues yo más o menos sé cómo me voy a organizar, sé cuánto tiempo demora esa tarea, entonces voy a ir llevando a cabo poco a poco la acción. Y control de métodos es que se me permita a mí tener la libertad de organizar el material de determinada manera, hacer las actividades con base en mis conocimientos, en mis creencias, en los materiales que ya tenga, que me hayan compartido. Entonces ahí empezamos a hablar de esa autonomía. Cuando esto no pasa, cuando no es que
ya lo necesito para allá, pare lo que está haciendo ahí, resuélvame esto, y lo va a hacer en la manera que yo se lo estoy pidiendo, va a tener esos componentes, y uno dice, bueno, pero desde lo que yo estudié, o desde lo que le puedo impartir, pues veo que se pueden hacer otras cosas, pero bueno, a veces no se da esa posibilidad. El engagement y las conductas proactivas. Ese engagement lo podemos traducir coloquialmente, aunque ahorita vamos a ver un video un poco que lo complementa más desde otra autora muy interesante. Bueno, que lo vamos a ver desde Sala Nova, ahorita lo vamos a ver como un complementario con Ales, Marta Ales, pero es esa conexión, esa colaboración conjunta, esa diada entre trabajador y empresa. Hay una frase muy coloquial que utilizamos que es el póngase la camiseta. Entonces, ese colaborador que se siente tan a gusto y satisfecho en sus actividades laborales diarias, pues que logra partir desde ese principio, de sí, yo quiero hacer esto porque me siento de esta manera, porque si siento que se llevan a cabo pues estas actividades, va a haber un mayor cumplimiento de objetivos a nivel organizacional. Existencia de feedback, retroalimentación, incluso en los procesos de evaluación de desempeño lo vamos a mencionar, pero cuando logramos establecer un feedback o dar y retroalimentar a esos colaboradores de unas maneras adecuadas, pues se vuelve incluso más, em, ¿cómo lo decimos? Más pertinente, mayor compromiso, porque es que a mí me están dando un feedback o una retroalimentación desde la claridad de, bueno, listo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Qué recursos necesito? Entonces, mira, necesitamos que mejores en estos aspectos. Esos podrían ser los recursos, esos podrían ser las personas que te pueden acompañar y demás. Entonces nos hablan también de relaciones interpersonales, intergrupales, cuando ya empezamos a hablar de esos impactos sociales. Entonces, como esas habilidades a nivel interpersonal, grupal, interorganizacional, incluso como empresa, cuando me debo ir a comunicar con otras organizaciones, a veces líderes que están en constante intercomunicación cuando se crean alianzas estratégicas, redes, conexiones y demás de los recursos intergrupales, la estructura social y las dinámicas culturales, siendo un constructo multidimensional. Multidimensional porque no vamos a hablar solo de una esfera, sino de esta triada que puede estar en comunicación constante, fluctuante, donde esa dinámica cultural que está inmersa, pues va a generar un impacto en mí si es totalmente diferente a la cual yo he venido acostumbrada a abordar o a trabajar. Entonces, hablando un poco de ese engagement, creo que escuchemos en un corto video Los aquí próximos minutos nos vamos a dedicar a hablar de engagement y lo hacemos con Marisa Salanova, que es Vamos a catedrática de adelantarlo un Psicología poco, Social. acá nos van a hacer como... En donde el trabajador se siente como entregado a su trabajo. De hecho, por ejemplo, en inglés también utilizan el estar engaged cuando te casas, ¿no? Sí, o sea, claro. Te comprometes con otra persona. De hecho, tú pones en Google, por ejemplo, para buscar fotos para mi conferencia y aparecen fotos de pedidas de mano. Entonces, un poco la idea de esa conexión enérgica con el trabajo que tienen muchos trabajadores cuando realmente disfrutan con lo que están haciendo, les gusta y para ellos tiene un significado, un sentido, que están ahí para algo, ¿no? No es algo que tienen que hacer, sino algo que disfrutan. El título de la conferencia ha sido el engagement del profesional cuando el trabajo te seduce, te domina tu vida. Se convierte en una pasión, ¿no? Se convierte en una pasión. ¿Podrías hacernos un breve resumen con los puntos más importantes que has tratado en la conferencia que acabas de pronunciar? Muy bien. Sí, claro. La idea es que el hecho de pensar que tu trabajo se puede convertir en una pasión para ti mismo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Pablo Picasso cuando decía que él cuando pintaba, el pincel pintaba solo. Es esa conexión con lo que estás haciendo que es muy sencillo de hacer, ¿no? Llega un momento que te gusta lo que haces, disfrutas y eres bueno haciéndolo, con lo cual parece que no sea sencillo. Pues, por ejemplo, pensar en Messi cuando hace esas jugadas, ¿no? Que parece que sea fácil y no lo es. Entonces, bueno, esto que tiene que ver con el ámbito laboral,
Pues es muy sencillo, ¿no? Dentro de la prevención de riesgos laborales hablamos de riesgos de factores de tipo psicosocial, ¿no? Esto se ha estudiado tradicionalmente desde lo que yo digo el lado oscuro, estudiar el estrés laboral, el burnout, la adicción al trabajo, el tecnoestrés. Y esto, pues, digamos que en psicología conocemos ya mucho. Entramos, por ejemplo, a buscar publicaciones que se han hecho sobre estos términos y, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay más de 55.000 artículos publicados en revistas con revisión de pares sobre depresión en el trabajo. Sabemos qué es la depresión, cómo salir de ella, pero claro, cómo se puede reducir. Pero claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el bienestar no es la mera ausencia de enfermedad. Es decir, un trabajador sano psicológicamente no es aquel que no está quemado, sino que tiene algo más, está motivado, ilusionado, le encanta lo que hace. Y esto lo que hemos encontrado en la investigación desde la psicología positiva, que es buscar ya no lo que funciona mal, sino lo que funciona bien en las personas y las organizaciones, cómo son esos trabajadores engaged o esos trabajadores felices, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. ¿Y cómo son, Marisa? Muy bien, pues son gente activa, ilusionada, ya no solamente activa, sino proactiva, que va un poco más allá, es decir, no hacen cosas durante todo el día que al final de la jornada laboral se encuentran cansados, sino que buscan oportunidades, no esperan a que venga la oportunidad, sino que van a buscarla. ¿Sería el emprendedor? Por ejemplo, los emprendedores son de los que más altas puntuaciones en engagement tienen a nivel internacional, o por ejemplo, gente que ocupa cargos de dirección, por ejemplo, granjeros en Holanda también hemos encontrado. Es gente que tiene autonomía en su trabajo, por tanto, un drive muy importante que hace que la persona se enganche a su trabajo de manera positiva es el tener autonomía, el poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo, qué trabajo hacer, cómo. Marisa, ¿y esto cómo se ve si es un trabajador por cuenta propia, que es más fácil ilusionarte en tu proyecto, a cuando es un trabajador por cuenta ajena? Claro, por ejemplo, emprendedores, autónomos, ahí tienen un nivel de engagement alto, pero también trabajadores en empresas en donde la organización se preocupa y cuida a sus trabajadores, saben que si un trabajador lo que necesita es autonomía, son capaces de darles el recurso que necesita a la persona que necesita. Porque también es verdad que no funciona todo por igual para todos. Hay personas que no les gusta la autonomía, prefieren no tener responsabilidades, porque eso lleva responsabilidad. No es una elección, exactamente. Eso es así. Pues es muy importante conectar con tus valores. Para ti, ¿qué es lo importante en un trabajo? ¿En qué eres bueno? Claro, esto está muy conectado con la psicología positiva, que lo que buscamos es identificar cuáles son las fortalezas de las personas, es decir, aquellas características de la persona positivas que te hacen brillar. A lo mejor uno puede decir, pues mira, una fortaleza mía es el coraje, una fortaleza mía es la apreciación de la belleza. Claro, si tú, pensemos, ¿no? Si yo identifico en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas y mi organización es capaz de darme la oportunidad de poderlas poner en marcha, ahí tenemos un cóctel. ¿Y dónde está el kit para descubrir eso? Por ejemplo, hay mecanismos. Porque hay que formarse. Por supuestísimo, por supuesto. Claro, lo que tenemos son instrumentos de evaluación de las organizaciones. Detectar cuáles son las prácticas, las fortalezas, qué tipo en los departamentos por equipos de trabajo, evaluar las características de trabajo, las características de las personas y a partir de ahí darle una foto a la organización. Tú en qué eres bueno y tus personas qué fortalezas tienen. ¿Qué podemos hacer para, en conjunto, hacer algo para que la organización brille? Ya no solo que no se apague, sino que brille, que es la diferencia. ¿Hay límites? Yo estoy pensando en Muy este buena momento, pregunta. es decir, una cosa es el engagement, pero se puede convertir en una adicción. Muy bien, totalmente. ¿Dónde está el límite? Claro, como te decía, las pasiones pueden ser positivas o bajas pasiones. Están muy bien, pueden estar muy bien y las emociones pueden estar muy bien, pero pueden si llegar se al nos extremo. escapan. Sí. De hecho, una tesis dirigí hace poco, una tesis doctoral sobre la adicción al trabajo. Y encontramos que los adictos al trabajo, es decir, ¿qué es un adicto? Un trabajador que trabaja en exceso, primera característica, y luego que tiene como un drive interno a no poder dejar de trabajar. O sea, se levanta por la mañana, lo primero que ve es el correo electrónico, no duerme porque está pensando en su trabajo. Es decir, no trabaja por placer, sino para reducir la ansiedad. Es como cualquier adicción. El adicto a la nicotina, por ejemplo, al principio puede empezar a fumar porque le gusta o porque los demás le condicionan, pero al final acaba fumando para reducir, no por placer,
no, para reducir la ansiedad. Lo mismo pasa con la adicción al trabajo. Claro, lo que encontramos es que esos adictos antes eran engaged, trabajadores engaged. Pero claro, cuando estás tan apasionado por lo que haces, que te olvidas de todo lo que pasa alrededor, dejas a tu familia, a tus amigos, tu tiempo libre, al final el único pilar en tu vida es el trabajo. ¿Y qué pasa cuando ese pilar se rompe? Se destroza tu vida. ¿Y las circunstancias externas? Las circunstancias, por ejemplo... Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, que cada vez te exige más, estamos en unos tiempos muy convulsos, muy difíciles. Sí. Lo que pasa es que eso le llamamos los falsos adictos, porque son adictos, pero por circunstancias externas. Es decir, si quitáramos esas circunstancias, serían adictos, posiblemente no. Pero el adicto por motu propio, es decir, aquel que se engancha a determinado trabajo, ese es muy difícil que, aunque cambien las condiciones, carencias. Claro. No sabemos distinguir entre lo que es un modo de vida y un medio de vida. Esa es una gran pregunta también. No sabemos, ¿no? No. Yo creo que algo muy importante para poder diferenciar sería conocer cuáles son tus valores. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué es lo que tú realmente valoras en la vida? Porque al final el trabajo y la vida es lo mismo. Estos valores, y bueno, en la vida y en relación al trabajo, me imagino que también varía mucho, depende a qué ámbito cultural. No es lo mismo el ámbito cultural mediterráneo que el ámbito cultural anglosajón o anglo-germánico. Exactamente. De hecho, por ejemplo, un estudio que hemos hecho a nivel internacional sobre engagement, el país que más bajas puntuaciones tiene en engagement es Japón, que también son los gran adictos, como Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿influye el Zen? Influye el Zen y influye la idea de que los japoneses les cuesta mucho, es algo muy cultural, el expresar emociones positivas. Entonces, incluso es así que incluso rellenando cuestionarios que son privados y son anónimos, para ellos mismos, a sí mismos de manera privada, les resulta difícil decir, me encanta lo que hago, disfruto con lo que hago, me apasiona lo que hago. Entonces tienen las puntuaciones más bajas y luego en burnout las tienen normales como otros trabajadores. En España, por ejemplo, estamos a mitad, que también era curioso. Y lo que encontramos es que el país con más altas puntuaciones era Francia. ¿Por qué? Ahí sí que es más difícil de discutirlo, porque a lo mejor por circunstancias, a lo mejor el tipo de trabajadores que... Porque, bueno, también todos conocemos todo lo que ocurrió con esta empresa, ¿no?, de telefonía, que hubieron suicidios, ¿no? El utilizar el suicidio, suicidarte en tu trabajo como una manera de protestar, ¿no? De protesta, de bloqueo. ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos y qué trabajador y qué empresario ha salido de esta crisis que todavía no nos acaba de abandonar del todo, pero sí, en ese mundo, en esta crisis, en ese mundo sin valores, ¿hacia dónde vamos? Y sobre todo dentro de lo que es la psicología social y el bienestar laboral. Muy buena cuestión también, porque hay un concepto que utilizamos en psicología que es la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que tienen los materiales, viene de la física, y consiste en que algunos materiales tienen un componente que, aunque les presiones y se deformen, cuando dejan de tener esa presión vuelven a tener una forma como tenían antes o incluso más bonita, ¿no? Entonces hablamos de personas resilientes. En psicología clínica, por ejemplo, se estudió con niños que habían tenido madres esquizofrénicas, ¿no? Y cómo podía un niño sobrevivir a algo tan horrible, tan terrible, como tener en la familia y justo tu madre esquizofrenia, ¿no? Entonces se veía que los niños en estas circunstancias adversas eran capaces no solo de salir y de funcionar bien, sino de salir fortalecidos, ¿no? Y esa es la idea de la resiliencia. Nosotros hemos estudiado en nuestro ámbito las organizaciones resilientes. De hecho, el modelo que hemos venido trabajando es un modelo que llamamos de organización saludable y resiliente, se llama HERO, Healthy and Resilient Organization, y lo que estudiamos fue desde el 2008 hasta ahora, todo el periodo de la crisis, como una situación adversa para la organización, el ver cómo habían organizaciones que durante ese periodo de tiempo se mantenían, otras morían y otras no solamente sobrevivían, sino que se adaptaban y salían fortalecidas, ¿no? Habían aprovechado, entre comillas, la crisis para reaprender y reinventarse, ¿no? Ese concepto de reinventarse, la supervivencia. Claro, pero sobrevivir significa que a lo mejor te mantienes a mínimos. No. Es que la crisis ha sido una oportunidad, ¿no?, para brillar. Entonces, claro, empezamos a indagar cómo son estas organizaciones. Y muy interesante, una característica que tiene es que la gente que las compone, sobre todo cuadro dirección, que es la que compone la cultura de la organización,
son personas optimistas. Claro, no un optimismo rosa de me creo Superman y me tiro por la ventana y me mato, sino que tengo en cuenta que las consecuencias de mis acciones. Optimismo, darle sentido a la realidad, cambiar tus valores por lo que está ocurriendo. Un estilo de liderazgo que llamamos positivo, o sea, centrado en las personas y transformacional. Y luego un concepto que a mí me ha resultado muy interesante, que es el de ser capaces de ser creativos y de innovar. Bueno, vamos a dejarlo hasta esta parte. Me parece muy interesante los planteamientos de Maritza Salanova. Escucharla a ella y leer el libro, realmente los invito a que lean sus libros. Es muy interesante y apasionante todas las investigaciones que ella ha hecho, incluso que no solamente es leerla a ella, como ella cita diferentes autores y le permite a uno conectarse un poco más con todos esos procesos de investigación. Como vemos, tiene una larga elocuencia también con sus temas de investigación. Es un tema más de la psicología positiva, entonces incluso como veíamos los planteamientos, ella los lanza más desde qué se esperaría hacer. O sea, no nos quedemos en el problema, no pensemos que no tenemos, obviamente hay que leerlo, hay que diagnosticarlo, tengo que analizar y observar qué es lo que tengo en mi medio para poder saber qué voy a transformar. Pero es muy interesante cómo ella nos lo plantea desde ese mensaje positivo para saber que puedo lograrlo, cómo voy a ser proactivo para encontrar las herramientas en el medio y poder llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Siempre bienvenidos a este espacio, convoquen más personas, participen de este medio, el que ustedes regalen estos minuticos para conectar con ustedes, realmente se vuelve muy gratificante. Entonces, bueno, fue un gusto haber estado con ustedes este rato. Preguntas, inquietudes, no duden, también nos podemos comunicar a través del chat de nuestro canal de YouTube. Déjenos los mensajes que ahí estaremos como atentos a solicitudes o dudas. Un gusto, hasta luego.